Mi madre me obligó a cuidarla, es tu deber, pero cuando su hijo favorito le robó todo su dinero y desapareció, entendió quién era realmente la hija que no servía. Cuando mi mamá enfermó de leucemia sentí que estaba entrando a un túnel del que no veía salida, pero jamás imaginé que también me tocaría cargar con décadas de favoritismos, heridas viejas y un resentimiento que yo misma no sabía que llevaba tan enterrado. Ella siempre me vio como la hija que no servía para nada, la que no era tan lista, la que no era tan fuerte, la que nunca iba a compararse con su adorado Julito. Así le decía, con ese diminutivo ridículo aunque él ya era un hombre hecho y derecho. Para ella él podía hacer cualquier cosa y seguiría siendo un ángel. Para mí nunca había un solo día sin críticas. Crecí escuchando que era lenta, torpe, que algún día iba a entender el sacrificio de ser mujer, que mejor me preparara porque nadie iba a querer cargar con una inútil. Y aún así, cuando la enfermedad llegó, fui yo quien terminó cargando todo. No porque quisiera, sino porque ella me llamó llorando y diciendo que necesitaba a su hija, que solo yo sabía cuidarla, que era mi deber y que Dios me lo iba a recompensar. Yo sabía que esa parte la decía para manipularme, pero igual fui. De un día para otro dejé mis turnos extra en el trabajo, cambié horarios, puse mi vida en pausa y me mudé prácticamente a su casa porque ella insistía en que no podía quedarse sola. Era mentira a medias. Sí estaba débil, pero también quería asegurarse de que yo estuviera ahí, obediente y disponible, para limpiar, cocinar, llevarla a citas médicas, organizarle las pastillas, pelear con el seguro, lidiar con doctores y soportar sus cambios de humor. Mientras tanto, el niño de oro llegaba cuando le daba la gana, a veces cada 2 semanas, se asomaba 10 minutos, le daba un beso en la frente y ella se derretía diciendo que era un hijo ejemplar. Yo estaba bañada en sudor por cargarla al baño y ella me decía que era dramática, que lo hacía ver peor de lo que era porque siempre fui floja. Más de una vez tuve que morderme la lengua para no gritarle que estaba harta de ser tratada como empleada. Con el tiempo, además de su salud, empezó a deteriorarse su capacidad de manejar su propio dinero. Tenía ahorros guardados desde hacía años y una pensión estable que completaba sus gastos. Yo nunca toqué nada, ni siquiera sabía cuánto tenía porque prefería no meterme en asuntos que pudieran generar más peleas. Pero ella empezó a pedirle a Julito que revisara algunas cosas del banco porque confiaba en él más que en todo el planeta. Yo le dije en más de una ocasión que mejor dejara eso en manos del asesor del banco, pero ella insistía en que su niño era muy inteligente y entendía todo. Poco después noté que estaba extrañamente nerviosa cada vez que llegaba correspondencia del banco, la escondía, la metía debajo de almohadas o dentro de libros. Pero yo en ese momento estaba tan concentrada en mantenerla estable que no conecté los puntos. Hasta que llegó el día en que me llamó gritando como si estuviera siendo atacada. Fui corriendo a su cuarto y la encontré con los papeles extendidos sobre la cama, temblando y diciendo que la habían dejado en cero. Al principio pensé que alguien había clonado su tarjeta o que era un error bancario. Cuando los revisé mejor, vi los retiros hechos en sucursales distintas y en días continuos. Ella repetía una y otra vez que algo terrible le había pasado a su niño, que él nunca haría una cosa así. Yo traté de mantener la calma, pero sentí un ardor en el estómago cuando vi que todos los movimientos coincidían justo con los días en que él había pasado a visitarla. Le dije que había que llamar al banco y también a la policía, pero me gritó que no me atreviera, que Julito jamás le haría daño y que seguramente yo había sido descuidada con sus cosas. No sé si alguna vez había sentido tanta rabia como ese día, pero igual respiré hondo y me puse a hacer llamadas. La realidad cayó como un balde de agua helada. El banco confirmó que los retiros se hicieron en persona, con su identificación, y que no había señales de fraude. Todo apuntaba a Julito. Cuando intenté volver a llamar al número de él, estaba apagado. Y así se quedó durante semanas. Mi mamá, en lugar de aceptarlo, se volvió contra mí, diciendo que si yo hubiera estado más pendiente, él no habría tenido necesidad de tocar el dinero, que seguro yo lo provoqué con mis actitudes, que siempre fui mala hermana. Me soltó cosas que ni una persona sana emocionalmente podría digerir sin romperse por dentro y aún así, yo seguí cuidándola porque ya no se valía por sí misma. Los últimos meses fueron un infierno. Sin los ahorros, tuve que pagar sus medicinas con mi propio salario, muchas veces dejando mis cuentas a medias. Lidié con el hospital porque no aceptaban ciertos pagos, adapté su casa para hacerle las cosas más fáciles. Dormí en un sillón incómodo por semanas y soporté insultos diarios porque ella no quería aceptar que su hijo la había robado.
La última vez que me llamó inútil fue mientras limpiaba el piso después de que se le cayera una bandeja con comida. Yo estaba de rodillas, con el olor insoportable en la nariz, y ella, desde su cama, me dijo que era increíble que ni siquiera supiera limpiar bien. No respondí porque ya no valía la pena. Murió a mediados de invierno, tranquila, después de varios días desconectándose de todo. Sentí alivio y culpa al mismo tiempo. Hice todo lo que pude, pero aún así me quedé con la sensación de que nada fue suficiente para ella. En los días posteriores al funeral, cuando todavía no acomodaba ni mis emociones ni mi casa, el departamento de pensiones me llamó para iniciar los trámites como beneficiaria. Tenía que presentar documentos, firmar declaraciones y aclarar quiénes eran los herederos legales. Fue la primera vez en semanas que pensé en Julito sin sentir cansancio físico, solo una furia sólida. Y como si me hubiera leído la mente, apareció. Llegó a la casa de mi mamá sin avisar, oliendo a cerveza, con una sonrisa de esas que buscan lástima. Dijo que venía a hablar de lo que mamá quería de verdad. Contó que según él, mamá siempre había dicho que todo era para él porque era el único que la entendía. Mientras hablaba, yo solo pensaba en los recibos de las medicinas, en las noches sin dormir, en su voz diciéndome inútil mientras yo le limpiaba heridas. Él tuvo el descaro de decir que yo no debía quedarme con nada porque yo nunca supe cuidarla como se merecía. Ese día decidí que iba a pelear hasta el final, no por la herencia, sino porque por primera vez en mi vida dejé de sentirme disminuida. No sé si voy a ganar, pero esta vez no voy a permitir que Julito se salga con la suya como siempre lo hizo. Si él piensa que puede desaparecer, robar a su propia madre, volver oliendo a alcohol y exigir derechos como si nada hubiera pasado, está a punto de descubrir que yo no soy la misma pendeja que él dejó atrás cuando decidió que ya no le convenía ser hijo. Ahora sí me voy a defender y no pienso soltar. Actualización 1. Habían pasado unas 3 semanas desde el funeral cuando por fin reuní la energía para sentarme frente a una abogada. No fue una decisión sencilla porque crecí acostumbrada a que cualquier problema familiar debía resolverse dentro de la casa, sin involucrar a terceros, como si fuera pecado admitir que uno necesita ayuda. Pero después de todo lo que pasó con mi mamá, y sobre todo después de ver a Julito apareciendo como si no hubiera desaparecido con su dinero, entendí que la única forma de protegerme era poner todo por escrito y dejar que alguien que no cargara con nuestra historia familiar me dijera que era real y que no. Al entrar a la oficina de la abogada me sentí nerviosa, casi como si estuviera exagerando, pero cuando terminé de contarle los meses de cuidados, los retiros bancarios, los insultos que todavía tenía resonando en la cabeza y la manera en que mi hermano intentó adueñarse de todo como si fuera su derecho natural, ella se quedó mirándome con una mezcla de incredulidad y algo que interpreté como indignación profesional. Me dijo que el caso era claro y que muchas veces el abuso financiero dentro de las familias pasa desapercibido porque se normaliza. Me aseguró que no estaba loca, que tenía razones de sobra para pelear y que lo que hizo mi hermano no solo había sido moralmente repugnante, sino posiblemente ilegal. Esa frase me dio más alivio del que quiero admitir, porque durante años viví convencida de que cualquier cosa que yo sintiera era un error de interpretación de mi parte. Mientras avanzábamos con los documentos, la abogada me pidió revisar cualquier papel que mi mamá hubiera dejado, incluso los que parecían irrelevantes. Me desanimó un poco porque mi mamá guardaba cosas de manera caótica y no tenía ningún sistema para nada, pero igual empecé a rebuscar en su casa poco a poco. Fue así como encontré una caja de galletas metálica, escondida detrás de manteles viejos. Dentro había papeles arrugados, tarjetas guardadas desde hacía décadas, recibos que ya no servían para nada y, mezclado entre todo eso, un testamento más reciente del que yo no tenía la menor idea. Al leerlo sentí que el piso me temblaba, no porque no pudiera creer lo que veía, sino porque confirmaba lo que siempre había sabido: mi mamá jamás dejó de ver a Julito como su pequeño milagro. El testamento repartía todo a la mitad entre él y yo, sin ninguna consideración por lo que había pasado los últimos meses. Por un momento me quedé paralizada, no porque me importara perder la mitad, sino porque me dolió darme cuenta de que ni siquiera en sus últimos días vio lo que yo hice por ella. Guardé el documento sin decir nada porque sabía que sería necesario más adelante. La abogada analizó el testamento y me explicó que, aunque era válido, la conducta de mi hermano podía reabrir la discusión en términos legales. Eso me dio un poco de esperanza. Lo que no esperaba era que al día siguiente recibiera una llamada del abogado de Julito. Todavía recuerdo la sensación de estar viendo el número desconocido en la pantalla y sentir el estómago haciéndose pequeño.
Contesté esperando cualquier cosa menos escuchar una voz extremadamente cordial, casi condescendiente, que me ofrecía un acuerdo para evitar conflictos. Según él, mi hermano solo buscaba mantener la armonía familiar y pensaba que lo más sensato era que yo renunciara a mi parte de la pensión y a la mitad de la casa, a cambio de quedarme con objetos personales y recuerdos. Ese hombre habló como si me estuviera haciendo un favor, como si mi hermano fuera la víctima en todo esto, como si el robo de su madre enferma fuera un simple malentendido sin importancia. No recuerdo haberme reído tanto de pura incredulidad en toda mi vida. Le expliqué con la voz más fría que pude reunir que no iba a entregar nada, que no iba a ceder y que si quería armonía familiar, podía empezar devolviendo el dinero que sacó de la cuenta de mi madre. La respuesta del abogado fue un silencio incómodo, seguido de una despedida rápida. Esa misma noche comenzaron los mensajes de Julito. Primero intentó un tono suave, diciendo que mamá siempre quiso que él se quedara con la responsabilidad económica porque era el único preparado para eso. Después pasó a decir que yo estaba exagerando, que mamá me había cuidado toda su vida y que ahora yo estaba escupiendo su memoria. Más tarde se volvió agresivo, enviando cosas como que yo nunca supe ser buena hija, que todo lo que hacía era por interés y que si la familia estaba fracturada era por mi culpa. No respondía nada. Lo bloqueé y me quedé con un nudo enorme en la garganta, no por él, sino por lo rápido que me regresó a ese papel que él jugó toda la vida, el hijo perfecto que tenía permiso para destruir a quien fuera. En medio de todo eso, seguí reuniendo documentos. Fui ordenando las facturas de los medicamentos, los pagos del hospital, los recibos de la renta, las compras de víveres, los traslados en auto que yo misma pagué cuando mi mamá ya no podía caminar sin marearse. Me tomó días enteros, no porque tuviera tanto que organizar, sino porque cada papel me regresaba a una escena que preferiría no recordar. La abogada me dijo que era fundamental mostrar no solo la carga económica, sino la carga física y emocional que yo llevé sola mientras él brillaba por su ausencia. Me sentí validada y agotada a la vez. Con el paso de las semanas, empecé a escuchar que Julito estaba buscando un abogado mejor y que andaba diciendo que yo estaba tratando de robarle lo que le correspondía por derecho. Esa narrativa no me sorprendió, porque él siempre supo manipular a quien hiciera falta y construirse un disfraz de víctima cuando las cosas no le favorecían. Lo que sí me sorprendió fue enterarme de que algunos familiares le creyeron. Me llegaron rumores de que estaban diciendo que yo me quería aprovechar de la situación, que era injusto que él, siendo hombre y teniendo más responsabilidades, se quedara sin la herencia completa. Esa parte me dolió porque eran personas que me vieron llevar a mi mamá a urgencias a mitad de la madrugada, personas que sabían que yo pagué tratamientos que no podía costear. Pero preferí concentrarme en el caso legal. Un día, al revisar nuevamente los documentos de mi mamá, encontré varias notas sueltas con fechas aproximadas sobre depósitos que ella decía querer hacer para cubrir mis gastos por ayudarla. Nunca los hizo, quizá porque nunca aceptó que yo estaba sosteniendo todo. Guardé esas notas porque mostraban que, en algún nivel, ella sabía que yo estaba cargando con demasiado, aunque jamás lo admitiera. La abogada me dijo que servían como indicio de que mi participación en su vida financiera fue de apoyo, no de abuso, algo importante considerando que él podía intentar acusarme de haberla manipulado. El salto más grande emocionalmente llegó cuando por fin tuve que reencontrarme con mi hermano cara a cara en una reunión preliminar organizada por su abogado. Él entró como si nada, con la misma seguridad que usaba cuando de niños hacía algo terrible y luego convencía a todos de que había sido mi culpa. Me habló con un tono suave al principio, diciendo que quería evitar un pleito, que él también estaba dolido por lo que pasó con mamá y que no entendía por qué yo estaba actuando con tanto rencor. Me quedé mirándolo en silencio porque no tenía sentido discutir con alguien que ni siquiera intentaba ser honesto consigo mismo. Cuando me mantuve firme, dejó caer la fachada y empezó a subir el tono diciendo que mamá siempre lo eligió a él porque yo era un desperdicio de paciencia. No respondí. Lo único que hice fue levantarme, recoger mis documentos y decirle que nos veríamos en la audiencia. Esa noche llegué a casa sintiendo una mezcla imposible de describir. Por un lado estaba ese agotamiento profundo que se siente cuando uno carga con años enteros de injusticias, y por otro lado había algo parecido a una chispa de fuerza que no había sentido nunca. Por primera vez entendí que no estaba peleando por dinero, ni por reconocimiento, ni por una medalla de buena hija. Estaba peleando por mí, por la versión de mí que se quedó atrapada tantos años intentando complacer a una mujer que jamás estuvo dispuesta a verme de verdad.
Y también estaba peleando para que Julito entendiera, aunque fuera por un instante, que sus actos tenían consecuencias. La actualización no terminó ahí. A finales de esa misma semana, mi abogada me dijo que el caso tenía potencial para implicar cargos adicionales si el juez consideraba que el retiro del dinero constituía abuso financiero a un adulto vulnerable. No fue una promesa, pero sí una posibilidad que jamás imaginé. Fue extraño sentir alivio por algo tan duro, pero era la primera vez en toda esta historia en que la balanza no estaba inclinada a favor de él. Así que ahí estaba yo, entendiendo que mi vida estaba cambiando sin que me diera cuenta. Había pasado de ser la hija silenciosa que aceptaba cualquier cosa a ser una mujer dispuesta a enfrentarse con todo lo que por años evitó. Todavía faltaba mucho camino, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola ni perdida. Me sentía preparada. Y eso, considerando de dónde vengo, ya era una victoria enorme. Actualización 2. Habían pasado unas 4 semanas desde aquella reunión preliminar en la que mi hermano dejó claro que no tenía la menor intención de reconocer nada, y yo ya estaba entrando en una especie de rutina emocional rara. Una mezcla de cansancio, determinación y un silencio interior que nunca había sentido antes. Ya no pensaba en él todos los días, o al menos no con esa mezcla de rabia y miedo que me aplastaba al principio. Me encontraba preparando documentos con mi abogada, organizando fechas, revisando correos del juzgado y tratando de mantenerme enfocada porque la audiencia formal estaba cada vez más cerca. Estaba aprendiendo a no reaccionar, a no tomarme todo personal y a mirar a mi hermano como lo que realmente era, un hombre adulto que había tomado decisiones conscientes y que ahora tenía que enfrentarlas. Esa distancia emocional fue creciendo poco a poco, aunque no desapareció el temblor en mi estómago cada vez que veía un número desconocido en el teléfono. Una tarde, mientras regresaba del trabajo y apenas había abierto la puerta de mi departamento, escuché el teléfono sonar. El número no lo reconocí y por instinto lo dejé sonar un par de veces antes de contestar. Cuando escuché la voz de Julito, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un bloqueo en la garganta, una tensión que me recorrió desde los hombros hasta la mandíbula. Él habló con una calma tan falsa que casi me hizo retroceder a ese papel de niña pequeña al que él me acostumbró toda la vida. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que estábamos llevando las cosas demasiado lejos, que deberíamos arreglarnos como familia. Había algo en su tono que me resultaba tan familiar como repugnante, esa forma de hablar como si estuviera por encima de todos y al mismo tiempo como si fuera víctima de un ataque injusto. No tardó en llegar a la verdadera razón de su llamada. Me dijo que necesitaba ayuda económica para contratar un abogado mejor, que el suyo no estaba haciendo nada y que yo, siendo su hermana, debía entender que estos procesos eran costosos y que, si mamá estuviera viva, jamás permitiría que él enfrentara esto sin apoyo. Escuchar la frase si mamá estuviera viva me encendió un fuego tan profundo que tuve que sentarme. Le pregunté por qué razón pensaba que yo, después de todo lo que él nos hizo pasar a mi mamá y a mí, estaría dispuesta a darle un centavo. Él, como si no hubiera dicho algo absurdo, contestó que era mi obligación moral, que él siempre fue el sostén emocional de mamá y que yo, siendo tan impulsiva, le debía al menos un gesto de buena voluntad para corregir el daño que le estaba haciendo con esta demanda. Le recordé lo que había sacado de la cuenta de mamá, cada retiro, cada mentira, cada desaparición justo cuando ella más lo necesitaba. Él respondió con una facilidad que me sorprendió, como si tuviera ensayado el discurso, diciendo que esos retiros fueron un préstamo temporal, que no era su intención perjudicar a mamá y que si ella no se recuperó fue por su enfermedad, no por su estado financiero. Hubo un momento en el que pensé que estaba escuchando a un desconocido. Julito siempre fue un manipulador, pero nunca lo había escuchado hablar con tanta convicción sobre algo tan evidentemente falso. Cuando se dio cuenta de que yo no respondía, cambió la estrategia. Empezó a recriminarme, diciendo que yo nunca entendí la relación que él tenía con mamá, que yo solo estaba actuando por resentimiento y que cualquier juez con 2 dedos de frente vería que yo estaba tratando de aprovecharme de una situación triste para sacar beneficio. Me dijo que el dinero de mamá no podía terminar en manos de alguien que jamás supo cuidarla. Esa frase fue la que me hizo colgar. No grité, no insulté, no intenté explicarle nada. Simplemente colgué el teléfono y bloqueé el número sin pensarlo 2 veces. Esa misma noche no pude dormir. No porque me afectaran sus palabras, sino porque me di cuenta del nivel de descaro al que estaba dispuesto a llegar. Lo que me perturbó no fue el ataque, sino el hecho de que él hablara con tanta naturalidad de su engaño,
como si realmente creyera que el mundo debía adaptarse a sus versiones de la realidad. Me quedé en silencio largo rato, preguntándome cómo carajo una persona puede convencerse de que nunca es responsable de nada. En algún punto, me di cuenta de que estaba llorando sin darme cuenta. No por él, sino por la versión más joven de mí, esa que siempre buscó aprobación y nunca la tuvo. Creí que ya había superado esa parte, pero aparentemente todavía quedaban restos que limpiar. 2 días después, cuando creí que las cosas ya habían tocado su punto más alto de absurdo, recibí un mensaje de un número distinto. Era de él otra vez. No decía nada más que una frase corta: tenemos que hablar antes de que esto se haga más grande. No respondí. Lo envié a mi abogada y le pedí su recomendación. Ella me dijo que no volviera a contestar ninguna llamada directa, que cualquier comunicación debía pasar por ella. Me repitió varias veces que él estaba intentando provocarme, que su objetivo era hacerme dudar, que mientras más desesperado estuviera, más probable era que intentara manipularme. Fue la primera vez en toda esta historia que sentí que alguien realmente entendía la dinámica que había sufrido toda mi vida. Con el paso de los días, comenzaron a surgir otros detalles que yo desconocía. Una prima me llamó para decirme que Julito había ido a su casa llorando, diciendo que yo estaba destruyendo la memoria de mamá, que estaba exagerando la situación para quedarme con todo y que lo estaba llevando al borde de la ruina. Contó que él parecía nervioso, como si estuviera a punto de quebrarse. Yo escuché en silencio sin reaccionar, dejando que ella terminara de hablar. Al final, cuando me preguntó si era cierto que yo quería dejarlo sin nada, solo le respondí que no iba a justificarme y que en su momento todo saldría a la luz. Me sorprendió escucharme tan tranquila, casi fría. Era como si algo dentro de mí hubiera terminado de romperse y lo que quedó era una claridad que jamás había tenido. Mientras tanto, seguía preparando los documentos para la audiencia. La abogada me pidió que reuniera toda la correspondencia bancaria del último año, mensajes, registros de hospital, notas de enfermeras. Cualquier cosa que mostrara el deterioro físico y emocional de mamá durante los meses en que Julito desapareció. Cada vez que encontraba algo nuevo sentía una mezcla entre tristeza y una especie de orgullo extraño, no por mí, sino por el hecho de que estaba dejando constancia de algo que por años nadie quiso ver. Que mi papel en la familia siempre fue cargar lo que los demás no querían cargar. Y que aún así, yo había sido la más juzgada. Un día, mientras revisaba una carpeta de documentos del hospital, encontré una hoja que no recordaba haber visto. Era una nota del trabajador social que evaluó a mi mamá cuando ingresó por una recaída. En el documento, había una observación señalando que mi mamá dependía económicamente de mí para cubrir gastos de transporte y medicamentos. Era una frase simple, pero me paralizó. Era la primera vez que veía, de manera oficial, un reconocimiento de mi rol en todo esto. Lo guardé aparte para entregárselo a mi abogada. Las semanas avanzaron y con cada paso en el proceso legal sentía que la distancia emocional con Julito se hacía más grande. Ya no me preocupaba lo que dijera de mí, no me angustiaba imaginarlo mintiendo ante otros familiares. Era como si ya no tuviera espacio para seguir cargando con la versión de mí que él siempre impuso. Lo único que sí me sorprendió fue enterarme de que estaba buscando un préstamo para pagar otro abogado. Al parecer, el primero le dijo que sus posibilidades no eran muy buenas y seguía negando todo. Eso me dio una satisfacción silenciosa, no porque quisiera verlo caer, sino porque era la consecuencia lógica de una vida entera en la que nadie se atrevió a ponerle límites. Actualización final. Habían pasado unas 6 semanas desde la última vez que tuve contacto directo con mi hermano cuando finalmente se acercó la audiencia principal. Durante ese tiempo, todo parecía haberse detenido alrededor de mi vida, pero al mismo tiempo la sensación interna era como si estuviera caminando hacia un punto inevitable. Una especie de cierre que llevaba años queriendo y que nunca me había atrevido a buscar. Las noches previas se me hicieron eternas, no porque tuviera miedo de perder, sino porque entendí que ese juicio no era solo sobre dinero o sobre la herencia, sino sobre romper una dinámica que había marcado mi vida desde que yo era demasiado pequeña para defenderme. Mi abogada me insistía en que mantuviera la calma y que no esperara nada espectacular, que los procesos legales rara vez son dramáticos y que lo más importante era mostrar hechos y no emociones. Yo la escuchaba, pero en mi interior sabía que, aunque el juez no fuera a ver mi historia completa, yo sí iba a sentir cada segundo como una pelea que llevaba décadas posponiendo. El día de la audiencia llegué temprano al juzgado con una carpeta en la mano que ya estaba desgastada de tanto abrirla y cerrarla.
Mi abogada se reunió conmigo unos minutos antes para repasar lo esencial. Me dijo que lo importante era mantenerme firme en lo que sabía y no caer en provocaciones. Cuando entré en la sala, lo primero que vi fue a Julito sentado al lado de su nuevo abogado. Él no me miró al principio, fingió estar ocupado revisando papeles, pero yo vi claramente cómo su pierna temblaba bajo la mesa. Era la primera vez que lo veía nervioso de verdad. Siempre fue experto en disfrazar sus emociones delante de los demás, pero este no era su terreno. Aquí no había mamá para justificarlo ni familia para defenderlo. Era él y sus acciones, y no tenía a quien culpar. Cuando comenzó la audiencia, mi abogada expuso los hechos con una claridad que casi me hizo sentir desnuda. Escuchar resumidos los últimos meses, las fechas de los retiros, los registros del hospital, los pagos que yo realicé, la ausencia de Julito en todos los momentos críticos, la nota del trabajador social, los mensajes que él me envió después, me hizo darme cuenta de la magnitud de todo. En algún punto dejé de mirarla a ella y empecé a mirar al juez, que tomaba nota sin mostrar ninguna emoción, como si estuviera recibiendo un reporte más entre miles. Yo sabía que para él era solo otro caso familiar complicado, pero para mí era algo que llevaba incrustado en la piel, algo que me había moldeado durante años. Cuando fue turno de mi hermano, su abogado tomó la palabra intentando pintar la situación como un malentendido. Dijo que Julito había sacado el dinero porque mamá se lo había pedido, que ella quería apoyar un proyecto familiar y que él, siendo su hijo favorito, solo estaba cumpliendo su voluntad. También dijo que yo estaba actuando movida por resentimiento y que me había encargado de distorsionar la realidad en un momento de emoción desbordada tras la muerte de nuestra madre. Cuando Julito empezó a hablar, lo hizo con esa voz suave que siempre usó para manipular y convencer a quienes lo escuchaban. Dijo que mamá confiaba en él, que él había estado presente todo lo que su trabajo le permitía y que yo siempre tuve celos de la relación especial que ellos tenían. Cuando mencionó la palabra celos, mi abogada me tocó ligeramente el brazo para recordarme que no debía reaccionar. Pero el punto clave llegó cuando el juez le pidió explicar, con fechas y motivos concretos, cada uno de los retiros que realizó. Ahí, la voz de mi hermano empezó a quebrarse. Primero intentó justificarse diciendo que mamá le dio permiso, pero cuando el juez le pidió presentar ese permiso por escrito o mensajes que lo respaldaran, no supo qué decir. Luego intentó desviar la conversación hacia los cuidados de mamá, diciendo que yo exageraba y que él sí estuvo presente, pero se tropezó al mencionar fechas incorrectas. Mi abogada aprovechó esa inconsistencia para mostrar el registro hospitalario que confirmaba que durante uno de los peores episodios de mi mamá, él había estado en otra ciudad supervisando un arreglo de su taller, algo que él mismo había publicado en redes sociales. Esa evidencia le cayó encima como un balde de concreto. El juez mantuvo la compostura, pero noté un cambio en su tono. Ya no hacía preguntas abiertas, sino que formulaba preguntas directas, casi quirúrgicas, que obligaban a mi hermano a acorralarse. En un momento, cuando él dijo que el dinero estaba destinado a invertirse para beneficio familiar, el juez le preguntó por qué entonces no había informado a nadie. ¿Por qué no tenía documentos de dicha inversión y por qué desapareció durante semanas después de la muerte de nuestra madre? Julito intentó decir que estaba abrumado, que necesitaba tiempo para procesar todo, pero su respuesta se sentía hueca, incompleta, casi infantil. La audiencia duró más de lo que yo imaginé, aunque para mí fue como estar dentro de un reloj de arena que se vaciaba lentamente sobre mi pecho. Cuando por fin el juez anunció que daría su resolución por escrito en unos días, sentí que el aire regresaba a mi cuerpo. No miré a mi hermano al salir. No tenía nada más que decirle ni que escuchar. Mi abogada me dijo que había sido favorable, que el comportamiento de él había debilitado su posición y que, aunque no podíamos cantar victoria, el camino estaba a nuestro favor. Durante los días de espera, traté de mantenerme ocupada, pero era difícil evitar que los recuerdos regresaran. Pensaba en mi mamá, en cómo su trato hacia mí moldeó la forma en que recibía el mundo, en cómo siempre estuve esperando una validación que nunca llegaría. Había una parte de mí que intentaba entenderla, quizá porque era más fácil buscar razones que aceptar que ella había elegido a Julito desde siempre, sin importar lo que yo hiciera. Pensaba también en cómo mi vida estaba por dividirse en dos etapas, antes de este juicio y después de él. Cuando finalmente llegó la resolución, la leí 3 veces antes de atreverme a sentir algo. El juez determinó que los retiros de mi hermano constituían abuso financiero hacia un adulto vulnerable, que su conducta era incompatible con las responsabilidades de un heredero designado.
y que la mayor parte de la pensión y de los activos líquidos debía ser administrada por mí. Además, señaló que su falta de transparencia, su desaparición y sus inconsistencias debilitaban su derecho a reclamar cualquier control sobre los bienes que quedaban. No le quitó su parte completamente, pero la redujo de manera considerable y, lo más importante, dejó abierta la posibilidad de presentar cargos adicionales si el banco decidía proceder por las irregularidades detectadas. No lloré. Tampoco grité. Me quedé sentada largo rato con el papel en las manos, sintiendo una calma que no esperaba. No era una victoria explosiva, no hubo un momento de triunfo grandioso. Fue más bien una liberación lenta, como si por fin se hubiera aflojado un nudo que llevaba años apretándome el pecho. La noticia se corrió rápido en la familia, y como era de esperarse, algunos se mostraron sorprendidos, otros confundidos, y unos cuantos insistieron en que debería haber buscado la reconciliación. Yo no respondí a ninguno de esos comentarios. Este nunca fue un conflicto para salvar relaciones. Fue un conflicto para poner límites. Cuando Julito me llamó después de recibir la resolución, no contesté. No porque tuviera miedo de escucharlo, sino porque ya no tenía ninguna obligación de darle espacio en mi vida. Era la primera vez que mi silencio no nacía del miedo, sino de la certeza de que no necesitaba darle explicaciones. Él dejó un mensaje diciendo que yo había arruinado todo, que mamá estaría avergonzada, que él solo quería lo que le correspondía. Borré el mensaje sin escucharlo 2 veces. Con el tiempo, entendí que lo más importante que me dejó todo este proceso fue darme cuenta de que ya no podía seguir siendo la sombra de nadie, ni la hija que se acostumbra a que la llamen inútil, ni la hermana que carga problemas ajenos mientras otros se reparten privilegios. Por primera vez en mi vida, no sentí culpa por elegir mi bienestar sobre el de alguien más. Era un sentimiento extraño, casi nuevo, pero también liberador. No sé si algún día volveré a tener contacto con Julito. Puede que sí, puede que no. Lo que sí sé es que, por primera vez, la historia no la escribe él. Y eso, para mí, es más valioso que cualquier herencia.